Bueno, vamos a dar detalles de este hallazgo en una zona boscosa de difícil acceso cerca del aeropuerto del Prat en Barcelona. Recuerdan que ahí era el último lugar donde había sido visto, lo había llevado un taxista justamente desde las cercanías del Hotel Concordia, ese hotel donde él dejó el cadáver de su hijo. Estamos hablando de Martín Álvarez, este argentino que hacía 20 años que vivía en España. Su familia vivía también en un pueblo cercano. Él estaba en pareja, pero se había separado aproximadamente una semana antes. Dicen que por decisión de su esposa y una profesional francesa que se habían conocido justamente en España. Él era un hombre de las finanzas, había trabajado en distintas entidades bancarias y tenían este hijo de 2 años que él pidió visitar por esos días después de la separación. Lo llevó a este hotel y recuerdan ustedes que después de un mensaje que le decía a su expareja: te vas a encontrar en el hotel, te dejé lo que te mereces. Allí la mujer entra en pánico y llega con la policía para encontrar el cuerpo sin vida del bebé. Había sido asfixiado con una almohada. Allí comienza una especie de cacería, de búsqueda de este hombre, que también unas cámaras de seguridad, y ahí lo estamos repasando, lo habían tomado como escapó del hotel. Prácticamente en paralelo, en la puerta principal, dicen los vecinos, ya estaban los vehículos de la policía, los patrulleros y demás, y él escapaba de esta manera por la zona del solarium, de la piscina. Algunos vecinos también lo vieron descolgarse allí trepado desde unos balcones, pensando que era de pronto un ladrón. Después entendieron de quién se trataba. Pero aparentemente esa misma noche se quitó la vida, se colgó de un árbol, lo encontraron hoy, pero estamos ya en vivo desde el lugar con Cecilia Guardati. Ceci, contanos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en las últimas horas, apenas 3, 4 horas, la policía halló el cadáver digamos, del argentino que estaba siendo buscado por cielo y tierra. De hecho, en los últimos días ya se hablaba de esta hipótesis porque habían encontrado su pasaporte en la casa que había habitado cuando se separó de su mujer los días previos al asesinato de su hijo. Entonces la policía ya había reforzado, digamos, esta hipótesis de que él no se habría ido a ningún lado y que se encontraba en la zona y que probablemente se había suicidado. Lo que hallaron fue al cadáver de Esteban Martín Álvarez. El cadáver, él estaba colgado de un árbol, se suicidó con su propio cinturón, y otro de los indicios es que, bueno, llevaba puesta la misma ropa con la cual la estaban buscando. Ahora estamos en horas que la policía científica está trabajando para poder, obviamente, confirmar al 100% la identidad de esta persona, de este sospechoso del asesinato. Se estima, Ceci, que él se habría quitado la vida esa misma noche, ¿no? ¿Te acordás que nos habías contado desde el aeropuerto que lo habían visto, que había tratado de ingresar, pero que, bueno, las medidas de seguridad ahora en pandemia no le permitieron el acceso y ahí se perdía todo rastro? El lugar donde encuentran es el cuerpo. ¿A cuánto está del aeropuerto? Es una zona donde él pudo acceder caminando, tuvo que haberse tomado otro taxi. No sé si se acuerdan que cuando hicimos el recorrido por el aeropuerto, yo les decía que la única forma de haber salido ahí era o con otro taxi o caminando, siguiendo Sí. toda una rampa que conecta los aeropuertos, pero esto es una salida que la zona de esta boscosa estará a unos 2 kilómetros, no mucho más, Ujú. que es como la salida, la continuación del aeropuerto, ¿no? De la terminal 1 del Prat, dirección entre la terminal 1 y la 2. Esta zona a él habría accedido obviamente caminando porque está bastante próxima. Lo extraño aquí es que, bueno, que siendo una zona tan próxima y eran los focos de búsqueda del sospechoso no lo Ujú. hayan encontrado antes. Evidentemente se habrán metido muy a fondo, o incluso, ¿no?, de que probablemente después del suicidio se haya caído por ahí el cuerpo, por el peso Claro. del árbol, porque es muy difícil de que no se lo haya visto antes, ¿no?, Ujú. en la zona. Pero bueno, un vecino también fue el que localizó, que dio el aviso de este Ujú. testimonio también de que estaba en esa zona. Así que finalmente 3 semanas después, ahora no Sí. sabemos cuántas horas por la técnica que se utilice para poder identificarlo, vamos a ver, ¿no?, con exactitud, porque bueno, después de 3 semanas por el Ujú. estado del cadáver, saber digamos, al 100% que se trata de él. Por Sí, otro sí. lado, sí. No, no, contame, contame.
No, les iba a comentar que la mamá del nene había justo publicado una carta en los medios de comunicación de España esta mañana, se publicó hoy esta carta donde ella no hace referencia al hallazgo porque no tenía conocimiento, en el que agradece las muestras de apoyo, dice que todavía está en shock, conmocionada, muy dolida, pero que tan pronto ella pueda recomponer fuerzas va a estar ahí pidiendo justicia por lo que sucedió. Todavía pedía ayuda para seguir, no desistir en la búsqueda del asesino de su hijo. Claro. Y cuando esto juntara fuerzas, ella se iba a unir a otras madres, a otras mujeres que luchan para hacer visible esto de la violencia vicaria, ¿no? Esta violencia extrema de machismo que puede terminar en el asesinato. Ceci, lo último, ¿se sabe cómo se ahorcó? Porque se lo veía que no tenía nada encima. ¿Habrá sido con alguna prenda que llevaba? ¿Hay algún detalle? Sí, la policía se refirió a su propio cinturón, que llevaba un cinturón y que con eso se habría colgado, se habría suicidado. Gracias, Ceci, por toda la información. Hasta luego. Buenas tardes. Chao.